buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia a este abarrotado auditorio. Muchísimas gracias por su cálida recepción. Y trataré, del tiempo que me fue asignado, hablar de varias cosas. Porque no solo quiero comentar sobre el legislativo, sino quiero compartir con ustedes mi visión del país y mi visión de lo que desde mi punto de vista debemos hacer para transformar el país. El poder legislativo es un poder muy vituperado, muy denostado en la vida pública nacional. Dicen que los diputados y diputadas no sirven para nada. Ya puedo decir no sirven, porque ya no estoy ahí, ¿no? Ya no digo no servimos, sino no sirven, pero ya pasé por ahí. Dicen que no sirven para nada, dicen que tienen muchísimos privilegios, dicen que es una carga, una rémora para la nación. Yo quiero primero plantear mi convicción de que el poder legislativo debe ser fortalecido, debe tener más poder aún del que tiene. El poder legislativo cumple dos aspectos fundamentales. Es un contrapeso del poder ejecutivo. En un país presidencialista ese contrapeso es muy importante. Y la voz de la oposición en el legislativo es más importante todavía en el sentido del contrapeso. Es el espacio de debate por excelencia. Y los medios quisieran que nos calláramos, los que hemos pasado por ese espacio, que fuéramos mudos, que solo alzáramos la mano para avalar los atropellos que hay a la nación. Yo, por ejemplo, que jugué un papel de opositor muy firme, de defensa de los derechos de la gente, de defensa del patrimonio nacional, fui constantemente en los medios vituperado, descalificado, calumniado, desvirtuados los hechos que ahí se desarrollaron. Si no hubiera sido por internet y por YouTube, yo estaría en una condición difícil, porque la gente no podría saber lo que verdaderamente se debatía en la Cámara de Diputados, y aún así lo sabe de manera parcial solamente. Entonces, una parte fundamental es el debate. De hecho, el fuero lo que cubre, y no debe desaparecer bajo ninguna circunstancia, porque lo que el fuero cubre es la libertad de expresión del legislador, y particularmente la libertad de expresión del legislador opositor, que si el poder puede meterlo a la cárcel, lo mete a la cárcel. Si puede inventarle delitos, se los hace. En la historia de nuestro país está llena de ejemplos de esta naturaleza. Simplemente, si no existiera la figura del fuero, Andrés Manuel López Obrador habría sido metido a la cárcel en 2005, habría habido confusión porque los medios habrían dicho que había violado la ley y no habría habido manera de que se demostrara, el sonido está un poco haciendo eco, de que se demostrara que era un acto arbitrario. Al existir el fuero, el fuero no da impunidad. Lo que el fuero da es una cobertura para que, si tú eres acusado de algo, tengan que ir al pleno de la Cámara y ahí, de frente a la nación, se diga de qué se te acusa, tú tengas posibilidad de defenderte y quede claro si es una represalia política o si verdaderamente cometiste algún ilícito al cual debes responder ante la ley. Por eso ese discurso de que el fuero debe desaparecer es un discurso reaccionario y un discurso que busca acallar las voces del Congreso. De igual manera, en la Cámara de Diputados, a lo que más acento se le pone es al tema de legislar. Es que se me hace que le suben el volumen, es ahí donde un poquito menos fuerte para que no se oiga como eco. Y la gente, a mí no deja de sorprenderme, decirlo aquí en la Facultad de Derecho, justo al revés, es justo que le baje. Me está ayudando ahí un asistente de Calderón con el tema. La gente piensa que la tarea fundamental del legislador es hacer leyes. En un país donde la ley no se respeta, en un país donde la ley es papel mojado, y nos hace responsables a los legisladores de que el país no avanza porque no hacemos las leyes que el país necesita, lo cual no deja de ser un contrasentido. Yo les podría decir, por ejemplo, que la Constitución dice que la educación es pública y gratuita, y todo el mundo paga cuotas desde la preprimaria hasta la universidad, violando el derecho de la educación gratuita. Pública, cada vez más ahogada, cada vez más acusadas las universidades públicas. 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad.
son rechazados. La UNAM rechaza 9 de cada 10 solicitantes, el Politécnico a 6 de cada 9. Pero les voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con inclusive no solo lo que está pasando en Veracruz, sino en el país completo. Reitec nos dicen que debemos hacer nuevas leyes. El artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, domicilio o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Que no quiere decir otra cosa que en un retén policial, en un retén militar, que sostengo son ilegales, no deberían revisarme si no presentan el mandato de la autoridad correspondiente. Porque además dice la propia Constitución que en tiempo de paz el ejército debe estar en los cuarteles. Y dice el 29 constitucional que solo se deben suspender derechos y garantías constitucionales a petición del Ejecutivo al Congreso de la Unión. Y es un tema tan delicado que no basta con que el Ejecutivo pida la suspensión de derechos, debe ser avalado por todo su gabinete. Si uno solo de los miembros del gabinete no firma la solicitud de suspensión de derechos, no puede pedir suspender derechos y garantías constitucionales. Y a pesar de ello, nosotros nos encontramos retenes militares y policíacos por toda la geografía nacional que violan flagrantemente derechos y garantías constitucionales y que son simuladores. Si yo les preguntara a ustedes, ¿saben dónde venden droga? En su colonia, en su pueblo, en su comunidad, en su zona de residencia, todo el mundo sabe. Y si no sabe, pregunte rapidito, se entere. ¿Cómo es posible que los de arriba no sepan? ¿Cómo es posible que los de arriba no le den un seguimiento a las líneas de distribución y vayan sobre los centros de distribución, sobre sus cuentas bancarias, sobre sus empresas hechas con dinero del narco? Es una demostración más de las violaciones permanentes a derechos y garantías constitucionales y al marco constitucional. Dice el artículo 27 que el petróleo es propiedad de la nación y que solo puede ser trabajado por petróleos mexicanos. Hoy en día exploran, perforan, extraen, refinan empresas transnacionales que han saqueado la riqueza nacional. 38% del presupuesto sale del petróleo. ¿Eso qué quiere decir? 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 carreteras es hecha con dinero del petróleo. El 38% del presupuesto de esta universidad sale del petróleo. Y si entregan Pemex como lo pretende hacer Peña Nieto a las transnacionales y como lo ha venido haciendo Calderón, ese hueco del 38%, adivinen quién lo va a pagar. ¿Quién va a pagar en el presupuesto del país ese faltante? El pueblo de México. ¿Quién más? Si no, porque hay 30 grandes empresarios que no pagan impuestos, que pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta, mientras todos los mexicanos pagamos el 30% del mismo. Cemex, que tiene monopolio de cemento, Maseca, que tiene monopolio de masa de maíz, Bimbo, que tiene monopolio de pan industrializado, FEMSA, que tiene Coca-Cola, por decir algunos ejemplos, paga entre 1.5 y 2%. Telmex, que es de los que más paga. Tú haces en los 500 diputados, presentas una iniciativa y la posibilidad de que te la aprueben es prácticamente nula. Jaime Cárdenas, que era muy hiperactivo, ha de haber metido no menos de 200 iniciativas. Le han de haber aprobado 2. Y de las 2 que le aprobaron, una la votó en contra porque sacaron algo totalmente diferente a lo que él había propuesto. Esa es la verdad. O sea, no es cierto que ahí son las cúpulas del PRI y el PAN, la cúpula si quiere le devolvemos la llamada. En un momento es que ahorita está en una conferencia. Va sacando lo que les mandan sus jefes. Yo me parece, voy entrando en un par de precisiones, de que nuestra legislatura paró 2 cosas: la reforma laboral y la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que quería imponer el estado de sitio en nuestro país. No pudieron sacarlas y nos batimos con todo para evitarlas. Bueno, pues metieron una iniciativa preferente, que quiere decir que el presidente en turno puede mandar al principio del periodo, o sea, a partir del 1 de septiembre, 2 iniciativas. Y que esas 2 iniciativas el Congreso debe resolverlas máximo en un mes. Y mandó Calderón como iniciativa preferente nada menos que la reforma laboral, que dice que es el cambio que se requiere para que haya empleo en nuestro país. Pero yo, antes de entrar en materia puntual, quiero darles una explicación muy gráfica. Para entender a Calderón es muy sencillo. Todo lo que dice es al revés. Si dice que va a bajar la gasolina, la sube, va más de 50 aumentos. Si dice que va a bajar la energía eléctrica, les platico cómo están sus recibos. Si dice que va a generar empleo, ha generado un desempleo atroz
dice que el país tiene 100% de cobertura médica, que logró la cobertura universal de salud. Es justo lo contrario. Si dice que va a agarrar al Chapo, será de la mano porque no tiene ninguna voluntad de resolver el tema. Y cuando dice que la reforma laboral va a generar empleo, lo que va a generar es lo contrario. Porque ¿qué busca la reforma laboral? Lo que busca es que los trabajadores de este país no tengan un solo derecho. Desaparece el derecho al seguro social, desaparece el derecho a antigüedad, a pensión, a jubilación, a vacaciones, a aguinaldo. El outsourcing famoso, legalizado de manera totalmente criminal. Pero no se conforman con eso. Quieren pagarle a la gente como en Estados Unidos, por hora, 5 pesos la hora, 7 pesos la hora. Y además, a diferencia de Estados Unidos, que puedes trabajar 8, 9, 10, 11, 12 horas al día, aquí quieren que vayas y te digan un trabajo 1 hora, mañana no hay nada, pasado 5, el siguiente día 8, y te traigan como limosnero viendo cuántas horas te van a estar dando cada día o ninguna que te vayan a dar. Por cierto, no fuera suficiente, pretende desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, que es gravísimo porque en México el derecho laboral es tutelar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se reconoce que entre la relación patrón-trabajador, el trabajador es el débil y el Estado mexicano debe tutelar el derecho del trabajador para equilibrar una relación desigual, desequilibrada. Al desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje se rompe esa situación. Y todavía no conforme con ellos, quieren en los hechos desaparecer el derecho de huelga que ya de por sí prácticamente no se ejerce en el país. Ese es un ejemplo de las reformas que insisten que el país necesita, que critican al Congreso por no aprobarlas, que dicen que si se aprueban van a traer beneficio al país, pero que son mentiras absolutas y monumentales. Voy a la parte de los privilegios para ir cerrando, compartir muy rápido mi visión de lo que está pasando y plantearles una propuesta. Si se desapareciera la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que dicen que no sirven, se ahorraría el país media milésima del presupuesto nacional. O sea, 70% del presupuesto lo gasta la Federación, 20% los estados y 10% los municipios, a pesar de los altísimos sueldos, ya, para los legisladores. Yo ganaba 150,000 pesos mensuales, doné la mitad, todo el tiempo. Renuncié al seguro médico privado, renuncié al seguro de vida. Y hay de diputados a diputados, hay diputados que tienen muchos privilegios y otros que somos diputados de a pie, porque también eso existe. Pero miren, a la Cámara de Diputados se le ataca mucho por sus privilegios. ¿Saben cuánto gana un senador? Yo ahora que me enteré cuánto ganaba un senador me enojé más de no haber llegado al Senado. Gana 500,000 pesos mensuales. 500,000 pesos mensuales. ¿Y saben cómo se los pagan? Les dan 100,000 de dieta y 350,000 vía la fracción parlamentaria, para que no paguen impuestos de esa diferencia y para tenerlos controladitos y calladitos y vean más bonitos, porque si se ponen bravos entonces no les dan los 350,000 restantes. Esto es básico, porque además si eres presidente de comisión, si una serie de cosas, hay una serie de cosas de acción. Por eso planteo 500,000 como salario del Senado. Entonces, nosotros tenemos que lograr dos cosas. Una, yo creo que los sueldos efectivamente son muy altos y habría que disminuirlos. Nosotros metimos una iniciativa de ley para bajar a la mitad los sueldos de senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, ministros de la Corte, funcionarios públicos en general. Por supuesto que nunca la votaron a favor. Y tenemos que hacer eso, tenemos que lograr que al Congreso, que es la representación del pueblo, lleguen verdaderamente los representantes del pueblo. Hombres y mujeres comprometidos a defender los derechos de la gente y ampliados. Hombres y mujeres comprometidos a defender el patrimonio nacional. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lograr que eso se dé verdaderamente? Yo estoy recorriendo el país invitando a la gente a generar una rebelión popular pacífica. Un levantamiento que valga con todas las estructuras caducas, corruptas, simuladoras que hay en el país, porque es inaguantable la situación existente. Hay un despertar de los jóvenes a la participación política. A partir de, hay que reconocer a Peña Nieto que ayudó en ello. A partir de que Lainez dijo la posición autoritaria que sostuvo sobre el tema de Atenco, por primera vez que yo recuerdo en la historia del país, se generó un proceso de oposición a un candidato formalmente de oposición, ni siquiera un presidente, a un candidato formalmente de oposición, y yo no recuerdo
una campaña tan dura contra un candidato de un sector de la población del país. Los jóvenes fundamentalmente, Movimiento 132 de manera destacada, generó una crítica, una oposición, un seguimiento a Peña Nieto y una insistente política para desnudar lo que realmente representaba. Una vez que se dio la elección en un resultado que no ha sido reconocido por Andrés Manuel López Obrador y que se han acreditado las irregularidades, el propio movimiento de jóvenes planteó primero que el tribunal anulara la elección y que si no la anulaba se buscara evitar la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Y hay ahí quien se sorprende porque los jóvenes estén con la izquierda, porque los jóvenes estén en esa posición crítica. Y yo les digo, parafraseando a Salvador Allende, que un joven que no es revolucionario, que no es rebelde, nació decrépito. Yo les digo con toda franqueza y con toda claridad que creo que un joven panista es antinatura, un joven cuyo admirador que diga que admira a Calderón, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Peña Nieto, yo creo que está de terapia más o menos. Entonces, y eso no quiere decir que no haya panistas valiosos. Eso no quiere decir que no haya lugares en el país donde el PAN asumió posturas de oposición y de búsqueda de la democratización del país. Eso tampoco quiere decir que no haya priistas valiosos. Por supuesto que hay hombres y mujeres todavía rescatables en esa opción política. Pero el nacionalismo revolucionario del PRI ha sido liquidado. Y por eso es natural que los jóvenes tiendan hacia la izquierda, que planteen la transformación del país. Porque la izquierda es que haya empleo con derechos plenos para todos, que haya salud y educación para todos, que no haya ni un muchacho rechazado de las universidades públicas, que haya salido de la preparatoria y quiera seguir estudiando, que haya vivienda, que haya alimentación, justicia y libertades para la gente. Y por eso es que es muy importante, y voy cerrando para hacer mi conclusión, que hagamos conciencia que lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nadie. Yo soy ateo, así es que no creo en los entes sobrenaturales, pero quien cree en ellos está claro que no van a venir a cambiar las cosas. Tampoco será un diputado, un senador, un alcalde, un gobernador, un presidente de la República el que cambie las cosas. Al contrario, la mayoría de ellos deberían estar en la cárcel. Yo estoy convencido que Duarte debería estar en la cárcel. Son tratados como delincuentes mientras los delincuentes gobiernan este país. Yo quiero recordar, antes de plantear la conclusión, que por ejemplo cuando fue Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de la Cámara, yo le mostré en una comparecencia que es parte de las atribuciones del legislativo una propiedad por 7,5 millones, una propiedad rural por 15 y una última propiedad por 20 millones de pesos. Y cuando le dije, ¿cómo haces para con un sueldo de 150,000 pesos tener propiedades por 42,5 millones? Me dijo, es que ahorro mucho. O sea, ¿cómo va a ser? Y cuando fue el secretario de la Función Pública y le dije, oiga, secretario del gobierno de facto, aquí tengo la escritura pública de que la última propiedad de García Luna de 20 millones de pesos la pagó de contado y dijo que la había pagado a crédito, y aquí le traigo la prueba, me dijo, vamos a investigar, señor diputado, y siguen investigando, todavía no dan cuenta con el tema. Ese es un solo ejemplo de nivel de corrupción, o de César Nava, que compró un departamento en Polanco por 15 millones de pesos, ganando 150,000 pesos mensuales. Yo le decía que pusiera una inmobiliaria y nos asesorara a todos para ver cómo acceder a esos departamentos ganando 150,000 pesos mensuales. Es verdaderamente dramático el nivel de hambre, miseria, injusticia, desesperanza, corrupción, desigualdad, atropello que se está viviendo en el país. Se necesitaría no tener sangre en las venas para no indignarse frente a esa situación, no rebelarse frente a esa situación y no comprometerse en un proceso de transformación del país. Por eso yo vengo a invitarlos a luchar sin más, sin que tengamos que tener una coincidencia política partidaria. Yo creo que cualquier hombre o mujer libre de este país va a coincidir en la necesidad de levantar al pueblo para impulsar la transformación que necesita nuestra nación.
Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y nosotros no merecemos a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, así se llama, no creen que me burlo, y mucho menos merecemos a Enrique Peña Nieto. La verdad es que no es lo que merece el pueblo de México. Nosotros merecemos gobiernos comprometidos verdaderamente con la paz. Y yo cierro con una anécdota histórica, regularmente uso varias, pero hoy seré solo una. Voy a hablar de política, no de religión. Los liberales mexicanos eran enormes. Separaron la Iglesia del Estado a mediados del siglo XIX. Para que ustedes se den una idea, la educación era la usura de su tiempo. El banquero concentraba riqueza tanto en dinero como en tierras, la más importante del país. Tenían fueros y privilegios de muy diverso tipo. Los panteones también los manejaban. Se hace la separación de la Iglesia de Estado a mediados del siglo XIX. En Francia, con toda su Revolución Francesa, separaron a la Iglesia del Estado en 1901. En Argentina lo hicieron en 1954, y al año siguiente, cuando Domingo Perón fue destituido en un golpe de Estado en venganza por haber separado la Iglesia del Estado. En Finlandia la separaron hace mes y medio. En España hoy en día el Estado español le da dinero a la Iglesia Católica por cada feligrés que tiene, como si fuera un partido político. Hoy en día. En Colombia la separaron en 1983. En México los liberales lo hicieron a mediados del siglo XIX. Cuando se da esa separación, la alta jerarquía católica no se aguanta y genera una guerra civil, la guerra de reforma. Y la pierde, y no se aguantan, y se van a Francia a hablar con el emperador francés y traen con el ejército más poderoso del mundo en su momento, el ejército francés, a Maximiliano. Llegan, les ganamos la batalla del 5 de mayo de Puebla y luego no hemos vuelto a ganar una más en nuestra historia. A Zaragoza se le ocurrió morirse y nos pasaron encima. Maximiliano le mandó una carta a Juárez y le dijo: ambos somos liberales, véngase de presidente de la corte del imperio. Y Juárez le dijo: no, mi amigo, yo soy presidente del país que usted está invadiendo, no ando buscando trabajo. Y mantuvo una resistencia firme todo el tiempo al imperio de Maximiliano. Más de 2 años y medio gobernó Maximiliano el país. Todos los gobernadores liberales lo reconocieron. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y en un momento de mucha desesperanza, derrota tras derrota, obstáculo tras obstáculo, frustración tras frustración, una anécdota poco conocida de Juárez. Los liberales le dicen: presidente, vale la pena luchar, vale la pena resistir, vale la pena mantenerse firme. Y Juárez les dice: mire, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio libre, es así. Y hoy, guardando proporciones, estamos en una situación similar. La patria está mancillada, rematado el patrimonio nacional, empobrecido el pueblo, como decía el nigromante: pobre pueblo pobre, no te quieren hacer rico y te quieren hacer miserable. Y hoy tenemos la responsabilidad de rescatar a la patria, porque la patria no es algo abstracto, no es una entelequia, somos los hombres y las mujeres que lo conformamos, y merecemos un mejor presente y merecemos un mejor futuro, porque la riqueza se produce con trabajo y la gente en nuestro país trabaja con mucha dedicación y con mucho esfuerzo. Por eso es que yo los convoco a luchar, porque si se lucha se puede perder, es cierto, la vida es incertidumbre y uno nunca sabe cuál va a ser el resultado, pero si se lucha también se puede ganar, y si no se lucha todo está perdido, no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Y yo los invito a luchar porque creo que los que lleguen a viejos, cuando les pregunten: ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿Tú qué hiciste cuando el país estaba desmantelado? ¿Tú qué hiciste cuando estaba ensangrentado el territorio nacional? Ustedes puedan responder: yo hice mi parte, yo hice mi tarea, yo estuve a la altura de las circunstancias, y por eso tú vives hoy en un país de oportunidad, por eso vives en un país de libertad. Tú vives en un país del cual puedas sentirte orgulloso. Yo estoy muy contento, estoy realmente muy emocionado de estar con ustedes, estoy muy feliz de la respuesta que han tenido y estoy a sus órdenes para las preguntas, las críticas, los comentarios, el debate que debe existir en una universidad donde es un espacio abierto al pensamiento, donde es un espacio libre,
donde es un espacio crítico que debe ser el signo de nuestros tiempos. De verdad, estoy muy contento de esta respuesta y lo único que plantearía es que las intervenciones fueran muy puntuales, muy precisas, para que no nos pase el fenómeno Josefina Vázquez Mota, se empiece a vaciar el auditorio y luego digan que no había llegado nadie a nuestra plática. Les mando un abrazo, de verdad estoy muy contento. Dice que en lo general no le parece mal la reforma laboral. Pues sí, en lo general está muy bien. Está como ese tipo que se avienta a un edificio de 40 pisos y cuando le preguntan cuando va por el piso 9 ¿cómo vas? Dice, pues hasta ahorita muy bien. Así eso está muy bien, salvo 3 detalles: que no habrá seguro social, no habrá pensión, no habrá jubilación, no habrá aguinaldo, no habrá vacaciones, no habrá ningún derecho para los trabajadores. Pequeño detalle. Segundo detalle, que van a pagar por horas. Tercer detalle, que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Cuarto detalle, que hacen la huelga un derecho obligatorio, o sea que no se pueda ejercer en los hechos. Liquidan los derechos de los trabajadores con la zanahoria de que van a democratizar los sindicatos. Y se necesita ser ingenuo para pensar que Peña Nieto va a enfrentar a Elbester Rodríguez, que me dicen que es fea, y yo les digo que no, que se le refleja el alma en la cara. Entonces, a Romero de Champs, que ya es senador de la República. No tiene ningún interés de democratizar los sindicatos. Van contra los sindicatos de izquierda, van contra los sindicatos críticos, como le pasó al SME, no contra los sindicatos que apuntalan de manera corporativa al sistema político vigente, porque como bien lo comentas, yo no sabía que Enrique Lebet era diputado local y líder del sindicato. No había ningún problema en que así fuera. El problema es que no representan ni a los trabajadores ni al electorado de Veracruz y que se subordinan los intereses del gobernador, y ahí sí, como bien lo apuntas, es una tragedia que los diputados locales prácticamente de todos los estados de la República están hincados de rodillas frente a los gobernadores. Los gobernadores se han vuelto reyes feudales, señores feudales, caciques en su región, que hacen lo que les viene en gana sin que haya una sola voz en los congresos locales que se les plante, y la excepción confirma la regla. Y como bien lo dice el compañero, no solo son los del PRI o los del PAN, sino los del PRD mismo acaban maiceados, como decía Porfirio Díaz, por el gobernador, acallados en estas cosas que deberían no suceder así. ¿Cómo resolver? Y entro al tema de los plurinominales. Si la voz de la minoría se escucha, debe existir la representación proporcional, plurinominal. Porque además se ha negado a que haya representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay 6% de votos, tienes 6% de diputados. Si tienes 1% de votos, tienes 1% de diputados. Si tienes 30, 30. Aquí no. La minoría mayor se sobrerepresenta y a las minorías les cuesta muchísimo tener un diputado. Puedes tener el 30% de la votación y no haber ganado un solo distrito y no tener ni una sola voz en el Congreso. Eso es una injusticia en realidad. Y se ha hecho una campaña contra los plurinominales, como si los plurinominales hubieran hundido al país. Y yo pregunto si los diputados de mayoría de Veracruz votaron a favor de aumentar el IVA de 15 a 16%. Sí. ¿Votaron a favor? Sí. Ahora sí que yo los vi, salvo honrosas excepciones, porque hubo compañeros de Veracruz, hay algunos diputados, Agüed me dicen que Jalapa votó en contra, no sé si de Coatzacoalcos, hubo algunos, porque los de Veracruz, miran, allá en la federal se portaban como quiera bien, pero aquí Duarte hace con los diputados locales lo que quiere. Entonces no es un problema pluris unis, no, el problema es más que el PRI era de los que mejor manejaba sus plurinominales, porque mandaban a la representación proporcional a sus cuadros más destacados, que iban a sacar la tarea legislativa en el Congreso, y que quizás si los mandaban a un distrito no iban a ganar por votación, pero sí iban a asegurar, porque también hay áreas del legislativo, por decir algo, la de gobernación y puntos constitucionales, ¿no? Tienes que meter gente que sepa de derecho constitucional, gente que sepa del marco legal existente, gente que tenga experiencia en esa materia. O en Hacienda tienes que meter gente que sepa las cosas de presupuesto, de cuentas públicas.
no es un trabajo no especializado, contrario a lo que se piensa, el quehacer legislativo. Entonces yo estoy en desacuerdo en esta campaña en contra de los plurinominales. Yo fui de mayoría, además no estoy defendiendo, yo fui diputado de mayoría, pero si hubiera sido ahora senador de mayoría o de representación proporcional, lo digo de otra manera, si yo hubiera sido pluri o uni, es insustancial. Habría hecho exactamente lo mismo que hice en la Cámara de Diputados, representar lo mejor posible al pueblo de México y defender los derechos de la gente y el patrimonio nacional. No tiene que ver con el origen, tiene que ver más bien con lo que aquí se comentaba de la subordinación de los diputados, sean de mayoría o plurinominales, a las cúpulas de esos partidos y a los intereses dominantes. A mí me parece que es ahí donde está el problema. ¿Qué hacer? Dice, ya lo dije, pero me voy a esperar porque por ahí lo volvieron a preguntar. Loyo pregunta si hay algunas jurídicas en el proceso electoral. Sí las hay, pero esa no es la tragedia. La tragedia es que en México la regla electoral para la izquierda es la siguiente: te pueden reconocer diputados locales o federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales, pero para la presidencia de la República la regla para la izquierda es la siguiente: si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes. No hay voluntad. No hay voluntad de los poderosos de dejar pasar a la izquierda. La izquierda va a gobernar este país, pero solo lo hará acompañada de un poderoso movimiento popular. Yo creo que un error de Andrés Manuel es haber pensado que si bajaba el tono de su discurso, los poderosos iban a decir: sí, señor, pásele, ¿cómo no? No están en esa disposición. Se requiere que el pueblo se levante. Y yo también ahí dejo una parte pendiente, que es el tema de la parte pacífica. Cada que hay una elección hay quejas, hay denuncias, y entonces hacen una reforma para tapar el hoyo de esa elección, pero quedan muchos, y hacen nuevos además. ¿Qué haces con la parcialidad de los medios de comunicación? Que son verdaderamente infames. Ayer hubo un acto de violencia terrible en esa, con antorcha campesina del PRI, y no han sacado nada porque es del PRI, pero si hubiera sido del PRD, estaría en las primeras planas y López Dóriga se habría cansado de estar diciendo de ese acto de violencia. De veras, la televisión es un nivel de perversión terrible. Yo no veo televisión desde hace 10 años. Yo les digo que el día que López Dóriga hable bien de mí, yo me retiro de la política, pues está claro que yo le estoy faltando para otro lado. Porque Alberto Rotensa, que comenta que este tipo de cambios estructurales, que le llaman reformas estructurales, como la reforma laboral, están impuestas por el Fondo Monetario Internacional, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. La privatización de las empresas públicas ha sido parte de esa dinámica. Nos han dicho que esa privatización iba a ser benéfica para nuestro pueblo, la apertura comercial, todas estas cosas. Y yo les pongo siempre un ejemplo. Privatizaron los ferrocarriles, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existen los ferrocarriles en el país. No se transporta mercadería, que es un absurdo trasladar por trailers, con trailers de doble remolque. 60% de los accidentes no creados por ello, las carreteras hechas pedazos. Ayer tomé la nueva, de Perote para acá, carísima, 100 pesos, ya está en reparación, no tiene ni 2 meses, son las carreteras que dicen que son buenísimas, ya está en reparación, están mal hechas, porque hay corrupción y por el tránsito pesado que muy rápido las deteriora. Entonces, sí está el Fondo Monetario Internacional detrás, sí son políticas neoliberales contrarias a nuestros pueblos. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Vuelve a darse la pregunta. Yo comenté que el 15 de septiembre vamos a hacer una asamblea en el Zócalo a las 5. Ánimo, se llama la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Porque yo creo que el problema está más allá de Peña Nieto mismo. Yo creo que hay que correr, la verdad. Pero creo que no basta con eso. Creo que hay que recuperar la independencia y la soberanía nacional. Creo que hay que desarrollar políticas públicas que sean en verdad benéficas para nuestro pueblo. Que es muy sencillo. Si hay empleo bien pagado con derechos plenos, hay mercado interno. Si hay mercado interno, consumo, hay producción. Si hay producción, hay desarrollo. Si hay desarrollo, hay ganancia para todos. Es de sentido común. Y ellos están impulsando políticas totalmente contrarias a la propia lógica del sistema capitalista que estamos viviendo, y se ha convertido en un nivel de voracidad que está destruyendo toda la planta productiva del campo y la ciudad de la mayoría de nuestros países. Entonces yo creo que sí debemos lograr que se recupere la independencia y la soberanía, porque sí se vulnera, por supuesto, con este tipo de cosas. Los medicinas harán lo mismo que con la reforma laboral. Van a decir: no tocamos una canasta básica, no vamos a afectar al pueblo más pobre, dejan una cantidad pequeña de alimentos
y de medicamentos sin grabar, graban todo prácticamente y luego al siguiente año se van también sobre lo que no había grabado. Y ya le metieron al pueblo 15% de impuestos sobre el valor agregado, alimentos y medicinas. Pero es la reforma que el país necesita, es por su bien, ¿no? Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esto? Antes respondo la de humanidades. Les debo una visita a humanidades. Yo iba a venir hace varios meses, pero me tocó un viaje ese mismo día al extranjero. Yo hice solo 3 viajes fuera del país en los 3 años. Yo no fui a Irán, yo presidía la Comisión de Amistad con Irán. Venía en un vuelo de Aeromar, carísimo por cierto, y el vuelo había mal tiempo y me llevaban al puerto, del puerto me traían, alcanzaba a llegar al evento Humanidades, pero el regreso no me lo garantizaba y yo tenía que tomar un vuelo en la noche. De haber sabido que ese día las pistas iban a estar sin iluminación y que salimos a las 2 de la madrugada, hubiera alcanzado a venir sin ningún problema, pero no, dentro de mis capacidades no estaba la de adivino y entonces no pude, no me quise jugar el riesgo. Les debo esa visita a Humanidades, espero que la programemos en breve. ¿Y cuál será mi posición frente a la impulsión de Peña Nieto? Lo vinculo con qué hacer y para esta de plano me pongo de pie, ¿no? Y les digo, otra vez, porque lo dije al principio, ¿qué propongo? Una rebelión popular pacífica. Yo no descalifico la vía armada, pero creo que el país, en pleno siglo XXI, podemos hacer una revolución pacífica, una revolución de las conciencias. No doy crédito que un puñado de canallas fueran más que 110 millones de mexicanos. Entonces lo que yo propongo es una rebelión popular pacífica y la gente me pregunta ¿qué es? Como si no supiéramos qué es rebelarnos, como si no supiéramos qué es no obedecer las cosas injustas, arbitrarias. Decía Gandhi que la injusticia existe porque la soportamos de manera activa o pasiva, y eso es así. Pero yo pongo un ejemplo, lo comparto con ustedes. ¿Qué pasaría si el próximo lunes nadie vamos al trabajo, nadie vamos a la escuela, nadie salimos de casa, nadie ve televisión, nadie hacemos otra cosa que estar con la familia en casa, un día, 5, 10, 20, 30, 40, los que sean necesarios para que se vayan estos que desgobiernan nuestro país? No hay gobierno que lo aguante, ni siquiera llegaríamos a 40 días. Pero alguien me decía, sí, claro, como tú debes tener una despensa excelente en tu casa, no te importa quedarte ahí 40 días. Yo como en la calle todo el tiempo, no tengo ni una lata de atún en mi casa. Pero podrías inclusive estar sin comer 40 días, solo a pura agua, y no te pasa nada. Bajas dramáticamente de peso, pero no pasa ninguna otra cosa. Y ya no compras la crema que te baja de peso, ni los zapatos que solo por caminar te bajan de peso, ni nada de eso. Es una tomada de pelo, ¿no? Sería una manera de mostrar el poder que tenemos, de no colaborar. El sistema funciona porque nosotros lo hacemos funcionar. Y esta es una propuesta concreta, puntual, que no estoy diciendo ni fecha, ni estoy diciendo que sea el único camino. Simplemente estoy planteando un ejemplo de cómo se podría, sin manifestaciones, sin violencia, sin marchas, sin manifestaciones públicas, porque sería una manifestación poderosísima en realidad. Entonces yo termino esta ronda planteándoles, a ver si no se me quedó algo en el tintero. Y yo estoy planteando un nuevo partido. Lo del problema de la astucia. Yo no creo que sea un problema de astucia, los cambios. Yo creo que necesitamos comportarnos como hombres y mujeres libres. Yo creo que necesitamos ejercer nuestros derechos. Yo creo que necesitamos impulsar la transformación, dejar de pensar que alguien va a hacer las cosas que nos corresponde a nosotros hacer. Impulsar la transformación nosotros mismos. Yo, perdón que lo personalice y con esto cierro, les pongo un ejemplo. Decían en mi presentación, con esto de veras termino, decían en mi presentación que tuve muchas intervenciones en tribuna. El 1 de septiembre de 2009, la primera sesión, todo el mundo iba de traje impecable, yo me fui con una chamarrita de horrillas y de algodón, una mezclilla así, muy formal, ¿no? Y pedí la palabra. Ya de haber dicho, Ramírez Acuña, este mugroso no lo va a dar la palabra, ¿no? No me la dio. Y yo dije, pasaré de Sinuaba. Tengo 600 intervenciones en tribuna. No me daban la palabra. Y para un tema y hablar de lo que tenía que hablar.
Me cerraban el sonido y sacaban mi sonido y lo encendía. Me tocaban la campana y compré yo una campana y le tocaba yo la mía. Me decían, no voy a tolerar ningún atropello, porque estás ahí para hacer valer los derechos de la gente. Estás ahí para que tu voz se escuche. Estás ahí para representar los intereses de la nación. Si cada uno de nosotros hiciéramos nuestro espacio, lo que tenemos que hacer, este país cambiaría. Yo termino diciéndoles, en este abarrotado auditorio, si solo un hombre, si solo una mujer saliera decidido a actuar como hombre o mujer libre, cambiaría su entorno, cambiaría su facultad, cambiaría su universidad, cambiaría su municipio. No solo, van a ser perseguidos, acosados, denostados, hostilizados, desvirtuados las cosas que estén haciendo. Pero si mantienen la tenacidad, su influencia va a ser poderosísima. Pero hoy no es un hombre ni una mujer, somos millones los que a lo largo y ancho del país estamos hartos de la situación existente y es el momento de ponernos en movimiento, ponernos en pie de lucha. Así es que yo creo que lo que tenemos que hacer es una rebelión popular, pacífica, impulsar la transformación, dejar el miedo, superar el miedo y dejar los pretextos. Dificultades hay muchas, obstáculos muy serios, pero están las condiciones dadas para hacer ese proceso de transformación. Eso es lo que yo comentaría de las 5 preguntas que han hecho. Sentimiento de felicidad y de honor de haber sido invitado a esta facultad de Derecho. Y ratifico mi agradecimiento a las autoridades y a la comunidad por este interés despertado por mi charla. Y yo soy un hombre y acostumbrado al debate. Me han dicho cosas muy desafortunadas, sin ningún sustento, así es que ninguna palabra me espanta. Y voy a responder puntualmente a todo lo que aquí se ha planteado. Yo acostumbro responder directamente a quien directamente me plantea cosas y así lo hago. Trataré como igual a todos y cada uno porque es lo correcto. Mire, me pregunta José Luis, ¿cuál es mi fuente de ingresos? No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero a partir del 1 de septiembre yo he engrosado las filas del desempleo y por lo tanto no tengo ningún ingreso. Yo doné además la mitad de mi sueldo durante los 3 años. Tengo un ahorro al que accedí, pero que yo supongo que me alcanzará a diciembre. Fíjense, venía de un viaje a Santiago de Chile, me encontró un empresario veracruzano y me dijo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero no estoy de acuerdo en la forma en que lo dices. Bueno, dije yo, y entonces me empezó a decir una serie de cosas de corrupción, de arbitrariedad, de atropello del gobernador de Veracruz. Y me dijo, ¿por qué no lo dices? Yo le dije, ¿y por qué no lo dices tú? No, me dijo, es que yo tengo 2 hijos. Le digo, yo no soy estéril, yo tengo 2 hijos. Y entonces me dijo, pero es que yo tengo que llevar el alimento a la mesa. Y le dije, mis hijos tienen el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día. Y luego me dijo, es que yo no me quiero morir. Y le dije, no menos, yo soy ateo. Y yo pienso que cuando me muera, se acabó todo. Tú por lo menos como creyente tienes el consuelo de que después de la muerte vas a ver hasta la eternidad el rostro de la divinidad. Yo no tengo ningún consuelo. Y creo que la vida es un regalo maravilloso y que hay que vivir la plenitud. Por lo tanto no me quiero morir porque además soy un hombre muy afortunado. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Mi futuro es muy incierto, pero incierta es la vida, siempre. Yo no sé qué va a pasar en los días por venir. No tengo ningún ingreso. Participé en el equipo de campaña